Eh, pregunta, aló, ¿cómo vas a activar el volumen del video? Mi video tiene volumen. ¿Ya? Sí, ¿cómo lo sé? También el Iván Estamos al tiene aire. video.
Le damos a todos la más cordial bienvenida al webinar Datos, Estadística y Machine Learning, organizado entre las Escuelas de Informática y Telecomunicaciones, Salud y Administración y Negocio. Mi nombre es Gustavo Rivera, director de carrera de la línea de marketing en la sede Plaza Vespucio, y hoy seré moderador en este panel de conversación que lo que busca es exponer y reflexionar en torno a una temática que hoy a nadie le debiese ser indiferente. Pues o está presente o está ingresando en la mayoría de las industrias, si no es que en todas. Se habla que es una de las competencias laborales que el futuro nos demandará. Me refiero al análisis y uso de la información, los que gracias a los enormes avances que ha traído la tecnología, hoy son claves en la toma de decisiones. Sin más introducción, les presento a los especialistas que hoy nos van a acompañar. Nuestro panel está compuesto por docentes de nuestra institución, quienes, además de hacer clases en Duoc, abordan temáticas específicas también en su ejercicio profesional. Nos acompaña Francia Berna, docente de Duoc UC, sede Antonio Varas, ingeniera informática, diplomada en Data Science, Inteligencia y Procesos de Negocio. Hoy Francia, además de hacer clases con nosotros, se desempeña como docente del diplomado en Data Science de la Universidad Católica y es consultora Business Intelligence. Gracias por acompañarnos, Francia. Bienvenida. También le doy la bienvenida a Rodrigo Seguel, docente de Duoc UC, sede Padre Alonso Ovalle, ingeniero civil electrónico, con especialidad en sistemas digitales, quien también, además de su rol docente, se desempeña hoy actualmente como especialista en soluciones de software IBM. Bienvenido, Rodrigo. Finalmente, recibamos a Iván González, docente de Duoc UC, sede Plaza Norte, matemático de la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania, investigador del Max Planck Institute de Investigación de Polímeros y quien, además de trabajar en Duoc, se desempeña como Data Science en Anticipa. Bienvenido, Iván. La modalidad será un espacio de conversación, por lo que invito a quienes hoy día nos acompañan desde su hogar a realizar preguntas en el chat, aportes también relacionados con los temas que vamos a tratar, y junto con nuestros especialistas iremos revisando y dando respuestas a las preguntas que nos hagan. Además, ellos escogerán al final de este webinar algunos ganadores entre los mejores aportes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con Francia, quien nos introducirá en la temática de los datos. Bienvenida, Francia. Hola, gracias. Corre video primero. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargar en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos,
El Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Hola, Francia, su micrófono, por favor, para que la podamos escuchar. Gracias. Yo ya estaba hablando y nadie me escuchaba. Perdón, me disculpo con toda la audiencia. No te preocupes, Francia. Todo bien. Ya, ok. Bueno, de nuevo voy a repetir lo que decía. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este webinar. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Este webinar lo hemos preparado con mucho cariño acá con todo el equipo y queríamos partir con este video porque en 3 minutos y algo nos llena de conceptos que hoy día estamos escuchando día a día: Big Data, los datos, los modelos. Hoy día mucho vemos en las noticias los gráficos, las estadísticas, las predicciones. Entonces es una información que hoy día está, bueno, hace mucho que está de moda, pero ahora más aún, digamos, con todos los datos que se quieren y modelos que se quieren predecir. Entonces, voy a iniciar esta conversación. Les voy a compartir acá. Espérenme un segundo, esto es de estar en vivo. Voy a compartir. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ok. Entonces vamos a partir con una aclaración, diría yo, ¿ya? Porque hoy día mucho escuchamos hablar de Big Data y Data Science, pero ¿es lo mismo? ¿Son hermanos? ¿Son primos? ¿Hay alguna diferencia? Y sí, claro que la hay. El Big Data es un lugar donde nosotros almacenamos mucha información, ¿ya? Estamos hablando de terabytes de información y pueden ser estructurados o no estructurados, ¿ya? Cuando hablamos de estructurado hablamos de una base de datos. Cuando hablamos de no estructurado hablamos, por ejemplo, de los textos de Twitter. Hablamos de una imagen, ¿ya? Hoy día está, ya han aparecido en algunos países y acá en Chile igual en algunas partes estas cámaras de lectura, ¿cierto? Donde miden hasta la temperatura de las personas al entrar a un cierto lugar. Entonces todo ese procesamiento son datos que no son estructurados, ¿ya? Que no están guardados de una manera que nosotros podamos ir y consultar fácilmente haciendo una query. Entonces el Big Data lo que permite es almacenar todo este tipo de datos. Y eso lo que hace es que tengamos, ahí como lo muestra la imagen, ¿cierto? Un gran cubo de información donde tengo millones y millones de registros guardados. Entonces el Big Data, y ahí escuchamos hablar nosotros de las B, ¿cierto? De volumen, de veracidad de la información. Hemos llegado hasta las 7 B, ¿ya? Del Big Data, y yo creo que vamos a seguir hablando de B, ya de visualización, de volumen. La que más se escucha es volumen, ¿cierto? Porque el Big Data se asocia a guardar un gran volumen de información.
Pero ¿qué es toda esta información si nosotros no hacemos uso de ella? Es como tener un gran búnker, digo yo, con muchas cosas guardadas, pero si no las ocupo. Entonces ahí es cuando entra el concepto de data science. Y el data science lo que hace es tomar esta información, estructurarla, ¿cierto? Modelarla y ver antes en lo que pasó hacia atrás, por ejemplo, las ventas de hace 3 meses, o mirar hacia adelante y decir, estas son las ventas que yo podría tener en los próximos 3 meses si se mantienen estos indicadores o puedo hacer alguna variación ahí. Entonces hago esos modelos que parten siendo descriptivos y después son predictivos. Y ahí viene todo un tema que van a ver mis colegas en su presentación más adelante. Pero quería partir con esa diferencia entre Big Data y Data Science. Bueno, pero hablamos de datos y ¿qué es lo que es un dato? ¿Qué es un dato? ¿Ya? El dato viene del latín datum, ¿ya? Que significa lo que se da. ¿Ya? Es una representación simbólica de información que puede ser cuantitativa o cualitativa y que es generada por una acción. O sea, cada acción genera un dato. Y eso, de ahí parte, y de ahí viene la palabra dato. Entonces, importante saber de qué estamos hablando. ¿Cierto? Y bueno, y estos datos, a través de la historia, y acá hay un dato que a mí me gusta mucho, y que es de los inicios de la civilización hasta el año 2003 aproximadamente, se guardaron 5 exabytes, ¿ya? Que corresponde a 1.000.000 de terabytes. Ahora, esa misma información, esos 5 exabytes, los guardamos ahora en Rusia. Entonces, Francia, ¿sí? disculpa, pero Sebastián nos pregunta si data science es lo mismo que data mining. El data science, lo que pasa es que, a ver, ambos conceptos existen hace bastante tiempo y el data mining es la minería de datos, ¿ya? Es aplicar modelos para yo profundizar y buscar. Okay. Se ocupan algunos modelos también. En cambio, el data science ocupa la predicción. Entonces hay una diferencia ahí entre la minería y la predicción de los modelos. Súper, gracias. Ya. Entonces, bueno, decíamos, ahora en 2 días, ¿cierto? Guardamos esta cantidad de información. O sea, es realmente impresionante. ¿Ya? ¿Y dónde guardamos esto? ¿Ya? Porque es mucho, pero desde tiempos muy antiguos ya la gente ya guardaba datos. ¿Ya? En el antiguo Egipto, por ejemplo, estamos hablando del 3000 antes de Cristo, se guardaba información en papiros. Ya acá claramente se ve lo que está diciendo este papiro, está guardando los datos de las cuentas de la casa, ¿cierto? Entonces acá ya los egipcios tenían guardada información en papiros, de hecho hay papiros milenarios ahí todavía que existen con información, de hecho los egipcios tienen monumentos donde las paredes tienen grabados y relatan grandes batallas y grandes historias de los faraones, y todo eso es un dato, porque desde ese tiempo la gente ya quería hacer un traspaso de esta información. ¿Ya? Y bueno, después de Cristo, los mayas también tenían información y ya la tenían, perdón, que los mayas, ¿cierto? Son bien evolucionados para la época en la que estaban viviendo. Ya tenían guardada información en código. ¿Ya? Entonces, estamos hablando desde que hace mucho tiempo ya tenemos guardada información. Y volviendo un poco más a la actualidad, digo yo, pero yendo un poco más a lo local, hablemos de Chile en particular, en el año 1813 se hizo el primer censo. Ya, la primera vez que nos contaron a todos los chilenos, bueno, que contaron a los chilenos que estaban en ese minuto, no voy a decir nos contaron porque si no van a pensar que yo existía en el 1813. Entonces, la primera vez que se contó a los chilenos fue en el año 1803. Y en los años 60, y ahí, bueno, sacamos unas imágenes del sitio web La Memoria Chilena, ¿cierto? Ya tenía las actas de nacimiento guardadas de esta forma, o sea, el libro es escrito. Hoy día nosotros nos conectamos a internet, ¿cierto? Ponemos nuestro root, nuestra clave única, y sacamos un certificado de nacimiento en, nada, 2 minutos, ¿cierto? Y imagínense antes, alguien que fuera a sacar esa información. Entonces, pero así está registrado. Desconozco si
alguna vez se digitalizó esta información, pero realmente me imagino que es un trabajo chino tomar eso y digitalizar. Francia, te hago una consulta. Diga. Antes de ir avanzando, Matías nos pregunta que él le gustaría ser científico de datos. Sin embargo, quiere saber si es que efectivamente necesita estadística, álgebra lineal o cálculo, porque hay algunas, lo pregunta respecto de las mallas del Duoc. Entonces, a él le gustaría ser científico de datos. ¿Qué necesita para ser científico de datos? A ver, es como, me voy a extender un poquito en la respuesta a Matías. Yo actualmente hago clase en un diplomado de Data Science y, a ver, el Data Science como tal, un científico de datos, hoy día también se le llama un unicornio, ¿ya? Porque es como que si ustedes ven los avisos de trabajo, es como que se piden casi en la católica decimos un astrocornio, porque se piden cosas como de la NASA, que sepa muchos lenguajes, muchos programas, que sepa de negocio y además que sepa estadística. Ya, entonces, como claro, ya es alguien casi, un astrocornio es un unicornio con astronauta. Entonces, ¿qué aconsejo yo para alguien que quiere convertirse en un data scientist? Lo primero es tener una buena base estadística y aprovechar los cursos que tenemos en Duoc de estadística. O sea, ahí mi alumno me dice, profe, que tengo clase de estadística. Aprenda, la estadística es bonita y sirve mucho. Hasta hace muchos años atrás no se tomaba tan en serio el tema de cómo íbamos a hacer conversar estas cosas. Pero la estadística es muy buena. Saber de informática, más que saber de informática hoy día, saber de Python o de R, porque son los lenguajes que hoy día están funcionando, mañana van a ser otros lenguajes, y es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, lo que tenemos que aprender es a cómo resolver los problemas, porque el lenguaje de programación va cambiando con el tiempo. Y después la tercera componente es saber del negocio, y ahí eso lo va enseñando, como digo yo, los años de circo. Entonces, hoy día lo que pasa en las empresas es que se forman equipos de data science. No es que haya uno que hace todo. Uno que sabe del negocio, alguien que sabe mucho de estadística y alguien que sabe mucho de informática. Entonces, mi primer consejo es, estadística más informática es una buena combinación. Después los componentes del negocio se van sumando a medida que uno va adquiriendo experiencia laboral. Y el autoaprendizaje constante también, que es como... El autoaprendizaje constante. Porque hoy día son alumnos de Duoc, son alumnos diplomados, etcétera, pero el día de mañana uno tiene que ir, la informática es así, va cambiando, o sea, estamos viendo ahora cómo ha cambiado el registro de la información. Hoy día es un lenguaje, mañana es otro, entonces por eso yo de repente soy majadera en decir, chicos, los lenguajes van cambiando. Pero lo importante es saber cómo resolver los problemas independientes del lenguaje. Espero haber respondido la pregunta de... Muchas gracias, Francia. Ya. Bueno, entonces estábamos acá y bueno, en los años 80 se masifica la digitalización. Ahí tenemos un computador último modelo, ¿cierto? Que podemos andar trayendo en nuestro bolsillo. Donde ya, y ahí se ve la ranura, ¿cierto? De los discos creo que eran de 8, los discos de ese tiempo. Y en los años 2000 ya digitalizado, ¿cierto? Con nuestro amigo nunca bien ponderado Excel, que créanme que en el ámbito laboral Excel, los usuarios aman Excel, ¿ya? Porque permite hacer muchas cosas, pero obviamente para lo que estamos hablando hoy día tiene una cantidad limitada de registros, no me acuerdo si son 400.000, pero hasta esa cantidad de registros se puede manejar en un Excel. Esta lámina me gusta mucho porque es muy nostálgica, ¿ya? Cómo ha evolucionado el almacenamiento de la música. Antes teníamos estos cassettes, ¿cierto? Que hoy día son casi no se encuentran, digamos, ya. Tener una radio que reproduzca cassette ya casi no existe. Y después pasamos a los CD, ¿ya? Y de los CD pasamos a música en la nube, ¿cierto? O sea, alguien que tenía un Ares, por ejemplo, o después Napster para bajar música, y se armaban sus propios CD de MP3, y con eso teníamos la fiesta lista, ¿cierto? Poníamos el CD y primero iba la música rápida, al final los lentos, y ya no había que estar ahí cambiando la música. Y hoy día no, hoy día un celular, una tablet, un computador, ponemos la lista Spotify,
y se acabó. Ya no necesitamos, ¿cierto?, tener algún cassette o un CD para compartir la información. Y la comunicación. ¿Cómo ha cambiado la comunicación? Ya antes teníamos los telegramas, ¿cierto?, que yo me imagino que deben haber cobrado por palabra, porque los telegramas eran muy cortitos y era como en la gente, así como se murió, nació, eran como ese tipo de comunicaciones. Teníamos los correos, hoy día ya casi nadie se manda una carta escrita, muy difícil, o sea, lo único que nos llega por correo son las cuentas, ¿cierto? Y eso porque si uno se inscribe, le van a llegar en forma digital. De ahí evolucionamos al correo, y ahora casi que WhatsApp es como la herramienta de comunicación, no sé si está reconocida en forma laboral, pero sí se usa más que un correo, de hecho. Y el almacenamiento de los datos. Antes teníamos los discos de 8, yo no alcancé a tener un disco de 8, pero sí alcancé a tener un disco de 3,5. Y imagínense, eso fue el año 71, los discos de 8. Y ahora, desde el 2009, ya la mayoría de los datos está en la nube. Y imagínense, el disco de 8 guardaba 12 megas. Y ahora ya tenemos en un micro CD 128 gigas. Y en la nube, tantos teras. O sea, ha evolucionado tanto la capacidad como dónde guardamos la información. Y acá me gusta mucho esta lámina de Microsoft porque muestra cómo ha sido la evolución de los datos que están interconectados. O sea, la franja morada es cómo guardamos datos análogos. O sea, ha ido ya casi disminuyendo, ¿cierto? Hacia el 2015. Lo digital y lo verde es la nube. Entonces, vean, ya en el 2020 casi todos los datos están interconectados en la nube. Entonces, realmente es impresionante cuando uno lo ve en el gráfico, y por eso voy a volver a lo que me preguntaba Gustavo recién. Es muy importante la estadística. O sea, esto es una estadística descriptiva. Entonces, para poder hacer ese análisis, tenemos que tener un conocimiento de estadística. Bueno, Sí, pero... ¿sí? Disculpa que te vuelva a interrumpir. Es que hay varias preguntas que están apareciendo en nuestro chat. Está bien movido, están bien interesados los asistentes. Y justo hay una pregunta respecto de la estadística. ¿En qué momento yo ocupo la estadística dentro del data science? A ver, lo primero, mira, voy a dejarla... ¿Dónde va? Sí, voy a dejar la pregunta ahí en pausa, porque tengo 2 láminas y voy a mostrar algo que podría ayudar a responder eso. ¿Te parece? Súper. Ya. Bueno, entonces decía yo recién que tenemos todo este mar de información, ¿cierto? Pero ojo con lo que vamos a medir. O sea, estoy navegando en un mar de datos, yo diría que un exceso de información. Muchas veces tenemos mucha información y de hecho nos transformamos en diógenes de la información porque guardamos cosas que incluso después ni siquiera ocupamos. Entonces el desafío es medir. ¿Cómo medimos estos datos? Generar métricas y desarrollar procesos analíticos que sean de relevancia para una empresa, ¿cierto? Para un cliente particular, para la vida diaria, etcétera. Entonces, no nos perdamos en este mar y definamos un norte de tengo datos, pero ok, y quiero medir. O sea, hace un tiempo atrás alguien me dijo, profesora, yo quiero analizar los datos de el estallido social, quiero analizar los datos de Twitter. Perfecto, le dije yo. ¿Y cuál sería el problema que usted quiere solucionar analizando esos datos? No sé. No, la pregunta. Tiene un problema que usted quiere solucionar. Quiere, por ejemplo, mostrar un mapa de sentimientos, un análisis de sentimientos y decir, esto es, y hacer un análisis, por ejemplo, por, no sé, regiones, si tenemos el dato de la localización. Quiere mostrar cómo se manifestaba la gente antes y ahora en Twitter. Entonces, lo primero es definir un problema, ¿ya? O sea, no saco nada yo con tener muchos datos si en realidad, no sé, muchas veces también nosotros buscamos el problema analizando los datos, ¿ya? Y para eso tengo que sumergirme y, como digo yo, hacer que los datos me hablen. Entonces, bueno, tenía esta lámina preparada y aquí yo creo que voy a responder la pregunta que hacían en el chat. ¿Cuándo entra la estadística?
Porque en un proceso, en un proyecto de Data Science, y tiene distintos pasos, ¿ya? El primer paso es recolectar, limpiar y organizar los datos, ¿ya? Porque hablábamos que teníamos muchos datos, que los podíamos tener estructurados y no estructurados, pero los tengo que juntar, los tengo que limpiar, y limpiar, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo tengo el root almacenado con dígito verificador, sin dígito verificador, lo tengo almacenado en 2 columnas, por ejemplo, entonces tengo que normalizar todos esos datos y ir a buscar los datos a las distintas fuentes de información. Después que yo tengo todo eso, voy a armar una vista de los datos para resolver el problema que me he planteado. Y recién en el tercer paso, yo voy a modelar estos datos y voy a aplicar patrones. Entonces, entre el punto 2 y 3 que yo muestro ahí en el gráfico, ya está la estadística, ¿ya? El primer punto, todavía no tengo estadística. Es como el 50%, yo diría que es solo informática, ¿ya? El organizar los datos, normalizarlos, estructurarlos y tenerlos listos ahí como ingredientes, digo yo, para después ir y cocinar un modelo, ¿ya? Y después el modelado, los patrones, y después refinar los algoritmos, porque cuando ustedes vean esto más en profundidad van a tener que un modelo se construye, se entrena con muchos datos de historia, y después se usa para predecir. Ahora, un dato que tal vez a los que les guste más el tema de estadística no les va a gustar mucho, es que de todo el proceso en Data Science, el 50% es la mayor parte del proyecto, ¿ya? Y abajo las caritas significan que ese 50% es lo que menos gusta, ¿ya? O sea, tener que ir a buscar los orígenes, normalizar, recolectar todos estos datos, no gusta mucho. En cambio, ya cuando se empiezan a construir los modelos, los patrones y los algoritmos, ya la cara empieza a cambiar, ¿cierto? Y uno se empieza a poner más feliz porque, es como, ya tengo todos los datos y ahora voy a aplicar los modelos. Entonces, ahí respondo un poco la pregunta que había en el chat. ¿Dónde empieza la estadística? Después del 51%. Así que... Francia, y antes me gustaría preguntarte, porque Nicolás nos pregunta respecto de, recién hablaste de un mar de datos, ¿cierto? Tenemos un mar de datos, un mar de información. ¿Y qué tipo de datos dentro de una empresa son los que se consideran que poseen más valor? Si estos datos son los mismos que se ocupan para el Machine Learning o son otro tipo de datos, si son relevantes. Eso nos pregunta Nicolás Morales. Nicolás, lo que sucede es que aquí vamos de menos a más. Yo estoy hablando desde que tenemos el dato así como un registro único, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, en telecomunicaciones, el registro de una llamada telefónica, cuánto duró y cuál fue el valor de esa llamada. Y tenemos de eso millones. Ustedes saben que se generan millones de llamadas, por lo tanto en un día tenemos mucho tráfico. Y después de eso, y tomándome de la pregunta que hace él, esos datos, dependiendo para qué yo los necesite, los voy a ir visualizando de distintas formas. O sea, si yo quiero saber las llamadas hacia atrás, por ejemplo, oye, ¿cuántas fueron las llamadas de la última semana? Entonces voy a hacer un análisis de datos y voy a mostrar historia, ¿ya? Eso es como descriptivo. Pero después esos mismos datos yo los voy a tomar y voy a generar un modelo para entrenarlo y hacer un machine learning. Entonces no son distintos los datos, son los mismos datos. Y respondiendo a la pregunta de cuáles son los datos que dan más valor a la empresa, depende mucho del tipo de empresa. Por ejemplo, si es telecomunicaciones, le va a interesar el tráfico, le va a interesar la factura. Ya si es una clínica, le va a interesar los pacientes, la cantidad de médicos, cuántas veces fue un cierto paciente a atenderse. Si es un retail, cómo fueron las ventas. O sea, ustedes saben que los retail han ido cambiando y ahora más con todo lo que está pasando hacia la parte online, ¿cierto? Las ventas online, ya no es tanto la venta directa. Entonces, pero todo eso depende mucho del negocio. Así que espero con eso haber respondido la pregunta de Nicolás. Muchas gracias, Francia. Bueno, y aquí es importante preguntar algo. ¿Será posible entonces predecir cuántas, por ejemplo, canicas hay en el frasco? Vamos a dejar plantear esa pregunta porque nos interesa también que interactúen quienes están en sus casas
y nos indiquen si será posible o no será posible adivinar cuántas, por ejemplo, canicas puedo tener en este frasco y por qué podríamos predecir, si es que dicen que sí, o si es que dicen que no, por qué no se puede predecir. Ya, voy a dejar instalada esta pregunta para que sigamos conversando más adelante, porque ahora viene Rodrigo, que nos va a hablar un poquito del Machine Learning. Y esto nos va a empezar a aclarar un poco más respecto de los temas que está planteando Francia. Rodrigo. Aló, gracias Gustavo. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, voy a retomar lo que comentaba Fran, que es re interesante la parte menos feliz, la parte más feliz, que es básicamente utilizar estos datos en algo entretenido, que es el Machine Learning, que probablemente han escuchado muchas veces este término, y quizás valga la pena aclarar que hoy día se habla de inteligencia artificial, se habla de robots probablemente muy conectados, se habla de máquinas que van a obviamente superar, ¿cierto?, los Terminator, las capacidades humanas, pero hoy día en la historia, que esto tiene muchos años, podemos definir básicamente que la inteligencia artificial es un paraguas, ¿cierto?, de capacidades que hoy día están intentando hacer mímica de lo que hace una persona, como es el hablar, ¿cierto?, es el entender objetos visualmente, entender cómo escribo. Dentro de la IA está el Machine Learning, que son las técnicas, ¿cierto?, matemáticas, estadísticas que mencionó también Fran, y un subconjunto de Machine Learning es el Deep Learning, que vamos a ver más al final, que ya tiene que ver con algoritmos más complejos, con redes neuronales, que obviamente el intrincado es mucho más complejo, hay más estadística, hay más matemática y hay más magia, como dirían, ¿cierto?, algunos usuarios, ¿ya? En ese contexto, la inteligencia artificial, el machine learning, el uso de matemáticas, el uso de estadística, el uso de los datos, en todas sus formas, tiene que ayudarnos para, en nuestro caso, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra vida, en nuestra ciudad, para hacer mejores predicciones, ¿cierto? Predicción del clima probablemente, predicción del tráfico. Puede automatizar tareas que son súper repetitivas. Hoy día probablemente máquinas que hacen, por ejemplo, fabrican automóviles, ¿cierto? Son líneas de ensamblaje que son súper automatizadas, donde obviamente se repiten tareas, ¿ya? Y probablemente queramos también optimizar, hacer las cosas de mejor forma, porque hoy día tenemos recursos limitados. Todos quisiéramos hacer todo con todo, pero la verdad, tengo recursos, tengo restricciones que debo ir tomando en consideración para cuando quiero plantear la solución de un problema. Esa imagen que está de fondo es como, cuando uno ve los datos, los ve todos medio borrosos, es como un vídeo que está, ¿cierto?, muy opaco, pero siempre hay que entender, como decía Francia, el propósito del uso del dato. El propósito es, ¿para qué quiero yo usar estos datos? Y de luego modelarlos con Machine Learning para justamente obtener algún resultado. Eso es súper relevante. Ahora, si yo pregunto, ¿puedo predecir todo, automatizar todo, optimizar todo? A mí me gusta este ejemplo, ahí está el link en YouTube, que yo me acuerdo cuando era más joven, yo tenía este Rubik, no sé si Gustavo lo usaste, pero yo, Sí. yo usé el plan B, lo desarmé y lo armé de nuevo, ¿cierto? No tuve la paciencia de aprenderme el patrón, ¿cierto? Hay un patrón que si tú lo sigues varias veces, tiene la receta, la vas a cumplir, entonces puedo predecir el resultado. Probablemente este ejemplo la máquina lo quiere automatizar, ¿cierto? Puso unos bracitos y lo va a intentar hacer automáticamente, pero además quiere hacerlo rápidamente, lo quiere optimizar. Y ahí es relevante las famosas V que comentaba Fran. Aquí la velocidad es relevante. No es lo mismo hacerlo como yo, que nunca lo hice, en una hora, o hacerlo en un minuto, o en, no sé, en segundos. Este ejemplo es muy divertido porque me da la impresión de que hoy día casi todo se puede hacer. Los voy a invitar a ver el video. Si alguien tiene cronómetro, puede intentar calcular más o menos cuánto se demora, ¿ya? Ahí va a aparecer el video, no sé si se proyecta. Sí, se proyecta, perfecto. Ok. ¿Escuchan audio, no, Gustavo? Sí.
0.25, ¿no? 0.03. O sea, la verdad que yo no imaginé que fuera posible tan rápido hacer este Rubik sin destruirlo en el proceso, que también es importante, ¿cierto? No puedo alterar el proceso. Y eso me lleva también a justamente lo que comentó Frank, que hoy día los datos se pueden usar en muchos casos. Tenemos datos... ¿Sí? Disculpa, Rodrigo, que antes de avanzar, me gustaría que quedara claro o zanjado la distinción entre hoy día 3 conceptos, porque apareció un nuevo concepto dentro de las preguntas, que es Big Data, Data Science y Data Mining. Le sumaron uno. Sí. Así como claro. para que, si Francia nos quiere aportar, así, bienvenida, ¿cierto? Estamos en conversación. Claro. Por supuesto, adelante, está conectada, yo aquí no la veo. Data Mining de cuando yo era joven, me gustaba usar Data Mining. ¿Cuál es la distinción entonces entre el Big Data, que es este cúmulo de datos, esta acumulación de datos, el Data Science y el Data Mining? ¿Cómo podríamos hacer una clara distinción entre ustedes? Yo creo que el mejor ejemplo de Data Mining que yo siempre ocupo en las conversaciones es cuando, y quizás está en la mente colectiva de el caso de uso donde en un supermercado, ¿cierto?, se ubican los pañales cerca de las cervezas, que es un caso clásico que tiene muchísimos años, que el data mining permitió encontrar una relación no evidente entre dos productos, ¿ya? Probablemente el marido que iba a comprar pañales, ¿cierto?, para su bebé, también compraba en muchas ocasiones la cerveza. Entonces esa relación que se encontró en ese minuto se generó un hallazgo interesante para el cliente, y ese es el propósito del supermercado es aumentar las ventas, claramente, y esa asociación no evidente es la que genera esta minería, esta exploración de los datos, ¿ya?, que hoy día se nutren de más datos, ¿ya?, y el Data Science busca los modelos para justamente tener esta correlación y asociación de eventos. Siempre pregunta, Gustavo, entonces, si tengo esa relación mágica, ¿pongo los pañales al lado de la cerveza o pongo los pañales lo más lejos de la cerveza para que la gente camine, ¿cierto?, y recorra todo el supermercado y compre más cosas, ¿ya? ¿Me explico? Es un poco, no sé si Fran está conectada, pero no la alcancé a escuchar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, Fran, perfecto. Sí, a ver, yo lo explicaría de una manera así como, ¿por qué se llama minería de datos? Ya todos sabemos cómo funciona la minería y en el fondo es como escarbar, ¿cierto?, con la pala y buscando oro, buscando cobre. Entonces es eso, ¿ya? Yo abro los datos hasta su mínima expresión para buscar el valor, ¿ya? Eso es la minería. ¿Ya? En cambio, el Data Science lo que hace es tomar todos estos datos, ¿ya?, y, por ejemplo, predecir dónde yo voy a ir a hacer la siguiente excavación para encontrar más minerales, por ejemplo, ¿ya? Y el Big Data sería, no sé, toda la mina, ¿cierto?, donde yo tengo almacenado toda esta información. No sé si ahí lo expliqué como de una manera más didáctica. Súper claro. A mí me queda claro. Qué bueno, sí. Me gusta el concepto de entrar a picar, ¿cierto? Claro. Es muy claro. Y probablemente la analítica descriptiva que mencionamos también, hoy día tenemos muchos datos y no descuidemos el BI, el Business Intelligence, es muy importante hoy día, ¿cierto? Es parte de entender con vuelco un tablero qué es lo que está pasando, o sea, a qué velocidad voy. Eso indica el momento, en tantos kilómetros más te vas a quedar sin combustible. Ahí hay una predicción que es interesante. Yo entiendo, ok, analítica predictiva, pero probablemente hoy día estemos más preocupados de la analítica prescriptiva, donde también tengo que optimizar, como lo que hace Waze, busca la mejor ruta en base a una serie de restricciones que me ponen en el camino, ¿ya? Entonces, estos 3 ámbitos tienen que estar complementados en una solución. No es uno u otro, es una mezcla de ambos. Porque yo, para hacer una buena predicción, si no sé lo que está pasando o lo que pasó, no puedo tampoco hacer muchas inferencias. Y bueno, este panel de control es bueno tenerlo siempre presente y claro, y justamente apuntar a la solución correcta. No todo es data scientist, ¿cierto? No todo es data mining y no todo se arregla con machine learning, que también uno cree que siempre ve
una solución para todo. Cada solución tiene su propia área de acción, ¿ya? Y cuando a veces también uno habla de Machine Learning, y me gusta este comentario, ¿cierto? Que la Internet, como dice ahí, está intentando matarme, y eso es Machine Learning. Claro, porque probablemente hay mucha información, y no sé si Fran mostraba un cassette, no sé si se ve esto que está acá, ¿alcanza a ver? El disquete. Esto es un disquete, encontré un disquete, fíjate, y hablando de las famosas B, de volumen, probablemente hoy día es imposible pensar que yo en este disquete tenga mi tesis, realmente, ¿cierto? O pueda hacer con este disquete en Machine Learning. Pero hoy día el dato es importante, el Big Data es importante, y están hoy día apareciendo algoritmos que nos están ayudando a hacer justamente Machine Learning con muchos datos y también con pocos datos, ¿ya? Eso también viene ahora como relevante, o sea, no requiere tener a veces tanta cantidad de información para poder hacer un buen Machine Learning, ¿ya? Esos paradigmas, como siempre, están cambiando, son noticias en desarrollo. Yo miraba cómo ha sido la evolución, tiene más de 50 años, probablemente uno ve que ahora lo que ha cambiado es que se ha hecho mucho más consumible el Machine Learning. Antes eran probablemente mucho código, hay gente que le gusta la parte de programar mucho código, ¿ya? Como lo va a mencionar más tarde Iván, hoy día ya hay bibliotecas que vienen listas justamente para poder usar estas bibliotecas y estos algoritmos mucho más fácilmente. Básicamente, setear parámetros, ¿ya? Que antes era codificar, hoy día uno setea los parámetros y obtiene resultados mucho más rápido que antes. Por ende, esta prueba y error ha permitido una evolución muy rápida. El Deep Learning apareció en el 2000 porque ya era usable. ¿Y por qué era usable? Porque en el 2000 en adelante habían máquinas, habían teléfonos que ya eran tan potentes como los computadores que existían mucho antes. Entonces, no es porque el Deep Learning sea, wow, tremendo invento, no, es porque la verdad hoy día las máquinas, la CPU, la GPU que tenemos en nuestras computadoras son muy poderosas y están a la altura de los algoritmos que hoy día pueden sacarle provecho a esa gran cantidad de datos y a la complejidad también a los modelos que uno quiere trabajar. Claro, Ahora, Rodrigo, cuando uno... ¿sí? Rodrigo, disculpa, es que Diego nos pregunta si Google Analytics serviría para hacer alguna limpieza o una futura predicción de datos. Es como para que quede bien claro cuáles son las herramientas, porque luego Nicolás nos pregunta cómo se pueden manejar datos grandes. Entonces, creo que las preguntas están relacionadas, una desde la limpieza y la otra desde el almacenamiento o el control. Claro, no soy experto en Google Analytics, pero una cosa es entender lo que está pasando, ¿cierto? Para tomar alguna decisión, y otra cosa es tener la capacidad de procesarlo. Probablemente hoy día las herramientas de software existentes se diferencian unas de otras por la capacidad de analizar grandes volúmenes de información, ¿cierto? Si quiero analizar 1 giga, cualquiera lo puede hacer, ¿cierto? En Excel lo puede hacer. Pero si quiero analizar 1 tera, tengo que cambiar la herramienta en función de lo que yo quiero hacer con esa información. Entonces está este par de herramientas por cantidad y tipo de datos, ¿ya? Y de hecho, ese es un tema relevante porque yo antes tomaba los datos, le aplicaba una regla y tenía resultados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tenía el dato de mi score de crédito, iba a pedir un crédito a una institución, la regla decía, sí, tengo más de tanta renta y tengo tan tipo de trabajo, entonces el resultado era, ¿me va o no me da el crédito, por ejemplo, ¿ya? Pero hoy día, con tantos datos y tantos comportamientos diferentes, lo que hace Machine Learning es, esa regla la infiere en base a una función que se basa en, tengo muchos datos, tengo muchos resultados, encuéntrame la regla, porque no tengo el tiempo ni la capacidad de programarlo todo explícitamente, ¿ya? Y eso se ve en el mundo del Machine Learning cuando vamos al Deep Learning, cuando entramos a reconocer, por ejemplo, imágenes, donde en base a ejemplos, estos algoritmos van aprendiendo sin necesidad que yo explícitamente tenga que elegir el programa, el lenguaje de programación, y lo programe a mano, ¿ya? Y esto ha cambiado mucho la forma también de trabajar en todos los negocios, en todas las industrias, porque hoy día tenemos muchos datos y muchos resultados, ¿ya? Entonces, este mix ha sido interesante. No sé si ahí se aclaró un poco la consulta, Gustavo. Y probablemente cuando yo veo volumen y velocidad de datos, me gusta esta pantalla porque vuelvo al clásico disquete. ¿Serán mis datos los correctos, los necesarios? O
¿Serán mis datos, estarán mis datos limpios? ¿Estarán mis datos reflejando lo que actualmente está pasando? Hoy día en la industria el tema de los datos que no sirven es súper importante, ¿ya? Es súper importante tener y saber, porque hoy día yo sé que tengo información, pero la verdad no sé qué tan valor tiene para mi negocio, y como no me atrevo, ¿cierto, Gustavo, a borrar nada, ¿cierto? Porque hoy día el storage no vale nada, pero aquí en mi casa, ¿cierto? Tengo la bodega llena de cosas que algún día me van a servir, ¿ya? Por eso me encanta, ¿cierto? Porque la verdad, cuando yo no sé si lo que tengo me sirve o no, tiendo a guardarlo. Y eso quiere tener un problema, como decía Fran, del exceso de información. Y esta es la herramienta de Discovery para entender si lo que tengo es relevante o no, ¿cierto? Si yo hago una barrera, como mencionaba alguien en las preguntas de redes sociales y de Twitter, veo que todos los Twitter son positivos o todos son negativos. Bueno, no hay hallazgo, porque yo sé que son negativos, ¿cierto? Yo sé que están hablando de tal tema. Hay que buscar más hallazgos que sean realmente relevantes en el tema. Entonces, muy importante, ese 50% que mencionaba Fran, de limpieza de datos, tiene que ver con esto. Y yo me asegure que, porque si entra basura, salen malas decisiones. Oye, Rodrigo, y Fran también le pregunto, respecto de la limpieza de datos, Iván, también les dejo abierta la pregunta a los tres, respecto de la limpieza de datos, ¿qué software ocupan ustedes para hacer esto? ¿O con qué trabajan principalmente? ¿Fran? ¿O cómo realizan la limpieza de datos? Más o menos, a grandes rasgos, para que quede claro el concepto de limpieza de datos. No lo sé cómo lo hace Rodrigo o Fran, pero por lo menos en mi caso, cuando me ha tocado hacer depuraciones de datos, yo he tenido que implementar algoritmos, sea en Python o otro tipo de lenguaje, o el mismo SQL, y poner a hacer un trigger, dependiendo de los datos, que si se ingresa un error por claro, obviamente por tipeo de una persona que es común que una persona cometa errores de este tipo, de escribir una D en mayúscula, o escribir los root, por ejemplo, y no poner el último dígito, o poner el último dígito con una mayúscula y no con una minúscula. Todos esos errores se pueden corregir a través de triggers en SQL o en Python o otros tipos de lenguaje, poniendo como un gatillador que diga, aquí hubo un error, entonces lo va a corregir automáticamente. O también la otra opción hay para que la persona, cuando esté digitando, también le aparezca una señal de alerta que le diga, no, lo que usted acaba de ingresar es incorrecto y se tiene que escribir en este formato. Súper, clarito, Iván. Sí, ahí yo quisiera aportar, porque yo me imagino que hay muchos de mis alumnos que están conectados, y yo les digo mucho, es importante que cuando hagamos sistemas pongamos validaciones, ¿ya? Porque pasa mucho, por ejemplo, que el campo fecha, al digitarlo, el año pasa cualquier cosa, entonces de repente después nosotros que analizamos los datos nos encontramos con personas que tienen 200 años y claramente sabemos que eso no es posible. Entonces, ahí es una suma de cosas, ¿cierto? Y nosotros los que analizamos datos sufrimos porque en los sistemas entra cualquier dato y nosotros después tenemos, muchas veces cuando hacemos limpieza, y como decía Iván, hay distintas formas de hacer la limpieza de datos, ¿ya? Pero yo la forma que más ocupo es cómo me doy cuenta cuáles son los datos que tengo que limpiar, ¿ya? Y ahí viene toda la descripción de los datos. O sea, yo hago que los datos me hablen y yo puedo hacer un gráfico y decir, oye, tengo, no sé, tantas personas que tienen 200 años, claramente, ¿qué hago con estos datos? Entonces, o lo voy a buscar a otras fuentes, o hago una campaña. Por ejemplo, hay empresas que de repente llaman solamente para validar los datos, se hacen campañas para poder actualizar esos datos. O también tengo algunos métodos estadísticos, y ahí no sé si Iván me puede apoyar con eso, donde después yo puedo hacer un descarte de esos datos y digo, ya, estos datos, dependiendo del porcentaje que son, en realidad no los voy a considerar. Entonces esas como son más o menos las aristas. Sí, claro. De hecho ahí, para complementar, en las empresas también se encuentran sistemas de los famosos ETL, ¿cierto? De extracción, transformación y carga. Los ETL hoy día, que es la parte no feliz, que mencionaba Francia, ¿cierto? La parte inicial, esas extracciones a muchas fuentes de información son súper relevantes para que esta cosa esté operando y esta extracción sea automatizada y haga las transformaciones o validaciones, como mencionaba también, para que obviamente las cargas de datos sean lo más efectivas posible y no genere datos incorrectos.
Eso. Yo diría que 60%, 80% del trabajo es un poco hacer este housekeeping, esta limpieza. Mira, normalmente cuando uno habla de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, uno empieza a asociar, como contaba, robots, ¿cierto? Pero la verdad que hoy día lo que estamos haciendo con estas herramientas es acercando y ser más fácil la comunicación entre el humano y la máquina. No sé si se ve el disquete, pero este disquete, por ejemplo, tiene todavía el scotch que yo le puse en el año 90, no sé si se acuerdan. Uno le ponía un scotch ahí y quedaba solamente de lectura, increíble, ¿eh? El dato seguro. Aquí estaba toda mi vida de la tesis y le puse un scotch para que no se borrara. Entonces uno dice, ok, mi interfaz humano-máquina era re simple, pero a la vez re difícil. Las máquinas hoy día, a través de Machine Learning y Deep Learning, conversan mejor con los humanos. ¿Cómo conversan? A través del texto, chatbot, ¿cierto? A través de visualización, reconocimiento visual y todo lo que estamos haciendo ahora, el hablarle a las máquinas. Es un poco también vamos a entender cómo estos datos, que mi voz, mi imagen, ¿cierto? Y un texto, son datos. La máquina no entiende lo que estoy diciendo. Está transformando todo lo que yo digo a unos y ceros. Y la máquina hay que enseñarle que esos unos y ceros significan algo, sentimiento positivo o negativo, como por ejemplo mencionó Fran. ¿Ya? De hecho, aquí les invito a hacer un ejercicio. Si ustedes buscan en Google la edad de cualquier persona, famosa, obviamente no está mi edad porque no soy famoso, ¿cierto? No todavía, ¿eh? Pero fíjate... Después de eso, vamos a ser famosos. Bueno, depende de la pregunta, entonces déjame apurarme. Entonces, fíjate, se pregunta en lenguaje natural. Como yo escribo la edad, ¿ustedes se imaginan cuántos artículos hay de este señor en la internet que hablen de su edad? Millones, millones. Pero cuando pregunto de esta forma, se la da de hoy, porque parece que el sistema entendió la intención de mi pregunta. No era una pregunta por keywords. Entonces, este sistema es un buscador inteligente, ¿cierto? Hay entendimiento del lenguaje natural, entendió la intención y la pudo interpretar. Bien, ¿cierto? Perfecto. Pero puede ocurrir lo siguiente también. Si yo les invito también a que busquen esto en internet, busquen elefantes, y pongan imágenes de elefantes, ¿ya? Pero si yo agrego y escribo, ¿no? Y soy más curioso y escribo elefantes no rosados, ¿qué pasó, Gustavo? ¿No? ¿Qué pasó con la máquina? ¿No? ¿Quién falló? ¿No? ¿Fallé yo o falló la máquina? ¿No? Uno, no sabía que serían elefantes rosados, obviamente, en primer lugar. Y segundo, la máquina no entendió mi expresión de lenguaje natural. Antes sí, ahora no. ¿Quién tiene el problema? O sea, aquí los sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, normalmente son sistemas que son supervisados, ¿cierto? Hay supervisados y no supervisados, pero los que uno normalmente usa en la industria, en las empresas, son los supervisados, porque la verdad, el experto tiene que indicarle al sistema, mira, la verdad, aquí fallaste, en el otro no fallaste, pero aquí fallaste y hay que buscar el mecanismo de realimentar el modelo justamente para que vaya aprendiendo. Pero por lo aprendiendo tanto, siempre puede ser perfectible el modelo. Exactamente. El modelo aprende supervisadamente en un contexto. En un contexto. El anterior sabía perfectamente calcular la edad de cualquiera, pero no sabe perfectamente cómo calcular. Y no es que sea malo, es que no fue entrenado para este tipo de preguntas. ¿Ya? Y también puede ocurrir si los datos no vienen completos o vienen sesgados, ¿cierto? O vienen parciales, ocurrir lo siguiente. ¿Ya? Todos saben, bueno, puse aquí en inglés grandma, que es abuelita. ¿Sí? Busquen en Google grandma, ¿cierto? Sale perfecto. Y le ponen, ¿se acuerdan? Clic imágenes. ¿Y qué aparece? Le pongo grandma, ¿cierto? Cliqueo en imágenes. ¿Qué crees que aparece, Gustavo? ¿Sí? Puras abuelitas, ¿cierto? Pura abuelita. Festival de abuelitas. ¿Y te llama algo la atención? A mí sí me llama algo la atención. Busqué en la herramienta y me entregó abuelitas. ¿Pero son todas las abuelitas posibles o está cegada la consulta? Es un tipo de abuelita. Entonces, parece que la herramienta también no entendió, o cuando fue entrenada en forma sesgada. No tiene todos los casos, porque aquí son puras abuelitas de un solo tipo, de un solo perfil. Que generalmente También debe ser el tema del que ahí está entrenado en función a una imagen que es publicitaria, que tiene exactamente. Exacto. Entonces es muy importante ese propósito y el para qué. Big Data, ¿cuántas abuelitas hay aquí? Todas, ¿ya? Pero probablemente el resultado que yo quería obtener de esta información no es el que yo quisiera tener, ¿ya?
Y después, claramente, esto se puede llevar al siguiente nivel, que es Visual Recognition, que es otra característica muy interesante. Aquí voy a cerrar con un ejemplo donde reconocer visualmente objetos, hoy día estos autos que andan solos, claramente estos reconocen todo su entorno, pero si yo junto la estadística tradicional, que creo que me queda entretenida porque hay mucha información súper relevante y que nos permite saber cuántas canicas hay en el frasco, la estadística, si yo la combino con herramientas de inteligencia artificial nuevas, estadísticas clásicas, con herramientas de inteligencia artificial como Visual Recognition, puedo hacer grandes cosas, ¿ya? Y para eso quiero mostrar este video, no sé si tengo audio, ¿cierto? Gustavo, ¿tengo audio, cierto? Creo que sí, dale. Quiero mostrar este video donde básicamente a la gente le gusta el deporte, me encanta el tenis, ¿ya? Voy a ejemplificar cómo en un deporte específico juntamos estadísticas con Visual Recognition. Y sale algo más o menos así. Rodrigo, no tenemos el audio del video. No se escucha bien el audio del video. Ok. Desafortunadamente. El audio es genial. ¿Ah? Después le paso el link en YouTube, lo puedo partir. Desafortunadamente no hay audio. Pero en este caso particular lo que estaba mostrando es... Perdón. Voy a adelantarlo un poquito. Lo que estaba mostrando en este video es que en el tenis hay muchos datos. Y esos datos hoy día lo que estamos haciendo es recolectándolos y juntándolos con la imagen. ¿Para qué? Para que la imagen te entregue un valor adicional. Todos tienen grabadas sus jugadas. Al jugador le gusta ver sus jugadas. Al entrenador mira tus jugadas y mira las jugadas de tu vecino, ¿cierto? Para entender cómo te enfrenta el partido, cómo son tus golpes. El tenis muy, muy técnico, súper técnico. Y cada partido tiene estadísticas, muchas estadísticas, pero hay además información extra, como por ejemplo, aquí menciona los movimientos del jugador, menciona el ruido de los fans. Toda esa información se junta. La expresión facial, como también la expresión facial. De hecho, este centro de demo que está hecho para los usuarios está en New York, en el US Open, para un poco compartir qué es lo que hace la máquina en el día a día. O sea, cuando ve un partido, ¿cuántos son? 250 partidos por torneo, ¿cierto? Nadie puede, obviamente, estar atento a todo. Lo que está haciendo la máquina es captura información y genera como los mejores momentos de cada partido. ¿Cierto? Interesante, porque si están jugándose N partidos simultáneamente, tú no puedes estar en todos, y obviamente tú no puedes estar quizás en todo lo que te está, no sé, tu jugador favorito, no está Nadal, no está Federer, ¿se entiende? Entonces, también existe ese tipo de... Y esto se puede aplicar, obviamente, en muchos tipos de datos, donde extrapola la capacidad de juntar la información de imagen con estadística. Aquí la idea es crear un superfan, o sea, ¿cuál es la idea? De que, de hecho, hay una aplicación entretenida que te genera un score del jugador, ¿ya? En base, ¿viste? a cómo reacciona la multitud, al gesto que pone el jugador, ¿cierto? Y te genera un ranking, ¿ya? Y te genera una app para que tú lo puedas consumir como buen espectador. Ahora, hoy día, en cada partido, esto es en Wimbledon, hay al menos 10 cámaras enfocando a estos jugadores, que lo están acosando en cada segundo. Tiene exactamente dónde va la pelota, tiene exactamente dónde cayó y la estadística. O sea, esto se graba a 50 frames por segundo, o sea, tienes los movimientos de los jugadores es paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo. Y esto sí es Big Data. Francia, ¿cierto? Va de acuerdo conmigo que esto sí es Big Data. Esto es juntar mucha información de cada uno de los partidos. Son
cientos de horas por el partido. Y lo entretenido de esto, que ahí, ¿viste? Grande Federer, soy fan de Federer. Si yo quisiera saber los mejores momentos de un torneo como el US Open, probablemente yo tenga el sesgo de ir o mirar los partidos donde hay mejores jugadas porque está Federer, o porque el estadio es más grande, ¿cierto? O porque el tipo tiene mejor ranking. Pero lo que hace hoy día el software Machine Learning, analiza todas las grabaciones de todos los partidos y te encuentra los highlights de acuerdo a la mejor jugada, al mejor tie break, matizando que no sea siempre el que tenga más ranking, que no sea siempre el court que tiene más gente, ni que no sea siempre donde más grita. ¿Me explico? Entonces te entrega una visualización de qué es lo que ha sido lo más interesante del día en base a usando un algoritmo objetivo que está mirando lo que está pasando y está detectando, la verdad, mira, estos highlights, estas mejores jugadas, la verdad, son siempre de Federer, obviamente. Entonces la vamos a matizar con otra jugada que es de otro jugador. Entonces, también en el uso de la información es re relevante entender que el dato tiene que ser muy bien usado en el propósito para el cual está siendo extraído y siendo procesado, porque obviamente lo que uno siempre teme, oye, hice un tremendo trabajo de extracción, de transformación, y lo tengo guardadito, pero nadie lo usa. ¿Mm? Oye, y detrás de esto viene la estadística, porque que Iván ahí nos puede comentar mucho más qué es lo que está detrás de todo esto. Exactamente. Así que invito a Iván, yo quiero compartir, y invito a Iván que nos complemente la estadística. A ver, déjame chequear acá. Ahí dice Stop Sharing. Me quiere compartir. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Iván. ¿Cuál es la importancia de la estadística acá? Bueno, es súper importante la estadística y hay que darle fuerte énfasis en cuando uno quiere implementar un modelo, y es que todos los modelos de Machine Learning se basan a través de algoritmos matemáticos. Entonces, no es simplemente llegar y implementar un modelo y decir, ya, con esto me la juego y saco el resultado. No, porque hay distintos tipos de modelos que se ajustan dependiendo de los datos que uno vaya obteniendo. Entonces, para saber con exactitud qué tipo de modelo hay que usar para los datos que se nos están ingresando o se nos están dando, también hay que saber de estadística inferencial. Hay que saber cómo puedo sacar un R cuadrado. Hay que poder saber cuál va a ser el modelo más adecuado a los datos que me están dando para sacar los mejores resultados posibles. Porque para hacer un modelo predictivo o de clasificación o cualquier tipo de modelo Machine Learning que queramos implementar, es importante saber, es increíble lo que nos puede dar una respuesta de solamente un punto porcentual de 10%, o sea, me refiero para ir a un tema más específico, si queremos hacer un modelo predictivo de ventas de una empresa y que nos dé un rango de confiabilidad de entre un 85% y un 90%, y otro modelo que nos entregue un 95%, obviamente que ese 5% porcentual es mucho más la confianza que nos va a entregar para todos los clientes y para todos los usuarios que quieren invertir en esa empresa en el futuro. Por eso es importante saber de estadística y de inferencia estadística, y más adelante, obviamente, que es un tema un poco más complicado, pero mucho más entretenido, ya sabiendo ya las bases de las estadísticas, que es la econometría. Por eso me gustaría... ¿Sí? Iván, te hago una pregunta. Mira, hay una pregunta súper interesante respecto de los datos cualitativos. Hay un estigma que nos pregunta alguien que nos está mirando. Hay un estigma que no tienen mucha validez o que no tienen representatividad estadística. ¿Cómo se propone trabajar la gestión de la información y la triangulación de la misma en esta era de la información? Abro la pregunta para cualquiera. Creo que... Lo que pasa es que muchas veces se trabajan con datos que son nominales. ¿Qué quiere decir que sean datos nominales? Los datos nominales generalmente son, por ejemplo, digamos, un cierto alumno, Juanito Pérez, obtuvo una nota de 1 a un 7. Ya. Y también tenemos rasgos de sexos de personas, que sean masculinos, femeninos, tenemos rasgos etarios, disculpen, y tenemos rasgos de diferentes, por ejemplo, de nacionalidades de personas. Entonces, ¿cómo aglomeramos todos estos datos para poder crear un modelo? Es la pregunta, porque tenemos datos
nominales, tenemos datos numéricos y tenemos una mezclanza de todo tipo de cosas. Entonces ahí entra en juego la normalización de los datos y también de poder clasificar estos datos según el caso, si es de un 1 a un 7, ¿a qué se refiere normalizarlo? Normalizarlo quiere decir que uno toma toda esa sesión de 1 a un 7, que es en la escala numérica de nuestras notas en Chile, y la pasa de un 0 a un 1. Y lo mismo hace con todos los otros datos para poder aglomerarlo y así hacer un conjunto de todos estos datos. Pero antes, obviamente, de eso, primero se hace la normalización y después, para poder pasar a la depuración de los datos, tiene que ver cuáles son los datos exógenos. Y los datos exógenos vendrían siendo los que se vienen a salir del margen de la escala de los datos normalizados. No sé si pude contestar bien la pregunta o me hice entender con la pregunta que me hicieron. Sí, creo yo que queda claro, aunque el término de normalización, creo que hablamos del término estadístico de normalizar el dato. Claro. Entonces, para que quede bien claro eso en la audiencia, de que efectivamente la normalización del dato refiere a un proceso estadístico. Y por eso es importante también que nuestros alumnos le pongan harta atención ahí a las clases de estadística. Claro, no, es muy importante. Entonces procedo a ver el video. Ustedes díganme si se puede escuchar el audio, porque si no paso a la siguiente viñeta nomás. Iván, creo que estamos sin audio. ¿Sí? ¿Sin audio? Sí, yo estoy sin audio, sí. Ah, ya. Bueno, más que todo en el video yo les quería dar una introducción, una leve definición de lo que era la inteligencia artificial. Bueno, todo esto, el tema de la inteligencia artificial empezó en el año 1956 con un grupo de ingenieros, entre ellos John McCarthy y Marvin Minsky, y entre otros, que acuñaron el término de inteligencia artificial al ingenio de las máquinas que eran capaces de resolver problemas a través de lógica matemática y una serie de algoritmos con diagramas de flujo. Y lo importante también es saber, claro, qué es la inteligencia, porque se habla siempre de lo que es la inteligencia artificial, pero primero hay que saber cuál es la definición de la inteligencia como tal. Pero para poder saber la definición de la inteligencia también tenemos que ponernos a pensar que para darle una definición a un concepto como tal, nosotros como seres humanos estamos adaptados simplemente a darle características y a ver las interrelaciones que las características de estas mismas tienen para poder darle una definición a un concepto dado. Así como, por ejemplo, cuando tenemos un árbol, al árbol le añadimos ciertas características, que posee un tronco, posee ramas y posee hojas. Y a través de esas tres características que están interrelacionadas entre sí, vemos nuevamente otro objeto que posee las mismas características y así podemos darle la misma atribución o la misma clasificación a esa definición y decir, ah, esto es un árbol. Y así mismo, claro, podemos entender la inteligencia que proviene del latín, quiere decir que un individuo es capaz de elegir entre una o más opciones, elegir una para poder resolver un problema determinado. Y bueno, para seguir con la presentación, me gustaría empezar con uno de los modelos, un modelo que se usa actualmente, que es uno de los más potentes para poder hacer modelos predictivos o de forecasting, que se le denominan, que es el modelo de ARMA. Por eso también, Gustavo, cuando preguntaste, claro, hay que saber estadística. Claro, hay que saber estadística. En Machine Learning es muy importante saber de estadística y tener bases sólidas de matemáticas. Claro, porque en el momento de usar un modelo predictivo, si queremos ver modelos predictivos de series de tipo, que lo vamos a ver ahora, que es el sistema de ARMA, uno de los sistemas más potentes de serie de tiempos que hay en econometría, para poder predecir la volatilidad, para predecir el nivel de ventas, el nivel de consumo de un producto determinado, tenemos que saber cuál va a ser el modelo más ajustable de acuerdo a los datos que se nos van a entregar. Entonces, en el modelo se van a tomar siempre los datos, si queremos ver un ejemplo de dato de venta, se toman los datos de venta desde el origen hasta la fecha actual. Claro, se toman los datos desde que empezó hasta que terminó, hasta actualmente, y esas mismas fechas
se ponen como índices principales en el eje para saber que, claro, comenzó aquí y terminó acá, y no como un índice referencial de un 1, un 2, un 3, un 3, un 4, un 5, un 6, 7, sino que los índices referenciales vendrían a ser nuestras fechas, por eso se les denomina como series de tiempo. Y nosotros los podemos regular de acuerdo a seasons, de acuerdo a temporadas, de acuerdo a trimestres, semestres, a como uno lo quiera interpretar. Y de acuerdo a estos datos que nosotros vamos obteniendo, nosotros tenemos que entrenar un sistema. Así es como funciona un modelo de Machine Learning. Nosotros tenemos un aglomerado de datos, como ya mencionó Fran y como ya mencionaron anteriormente. Tenemos un aglomerado de datos, lo que se le llama como Big Data, que entra como la depuración de datos. Y al final tenemos que jugar con esos datos, poder implementar un modelo de Machine Learning de acuerdo a lo que la persona, o el cliente, o el usuario requiere. Entonces, me perdí un poco el hilo. Claro, con esto, con la de la depuración de los datos. Iván, pero cuando uno modela, o cuando uno habla, o cuando uno hace un modelo, respecto de lo que hay una pregunta acá que nos hacen desde sus casas. ¿Cómo se define un modelo? ¿Hablamos de modelos estadísticos? Como por ejemplo, una regresión lineal. ¿A eso te refieres cuando hablas de modelo? Claro, lo que pasa es que en Machine Learning, todos los modelos de Machine Learning se basan a través de modelos estadísticos y matemáticos. Lo que pasa, y lo voy a comentar como tema personal mío, porque yo estuve trabajando mucho tiempo en el Max Planck Institute en Alemania, como en parte de una investigación, y nosotros teníamos que implementar algoritmos de Machine Learning. Y en ese tiempo, claro, no existían las herramientas que existen de hoy en día, que las van a escuchar más adelante ustedes si tienen más interés en el tema, que son las librerías de Scikit-learn o de WordVector, que son muchas herramientas que se han entregado gracias al aglomerado de científicos que han aportado a esta comunidad de informática para poder facilitarnos las vías. Por lo tanto, nosotros, ¿qué teníamos? La única herramienta era codificar página tras página, tras página, tras página, y obviamente, como ya pregunta el público, tener que codificar matemáticamente, el código, o sea, pasar los números matemáticos y las funciones directo a un código. Lo que ahora se hace hoy en día es simplemente llamar a las librerías y simplificarnos la vida. O sea, en resumidas cuentas, de 20 páginas de código que teníamos que escribir hace 15 años para poder crear un modelo de Machine Learning, hoy en día solamente se hace en una. No sé si pude responder la pregunta. Sí, muy clarito. Claro. Bueno, entonces, para seguir con el sistema de ARIMA, que se le llama, claro, como ARMA, se viene de las siglas AR y MA, que viene a ser autorregresión, que predice los movimientos basados en la correlación de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una correlación de los datos. Lo que pasa es que el sistema de ARIMA se le integra la I en entre medio porque es la de integración entre AR y MA. El sistema de autorregresión es muy bonito y bueno y efectivo en ciertos términos, pero lo que pasa es que falla. ¿Y por qué falla este modelo estadístico? Porque toma la correlación de los datos de hoy día y de ayer, y después de ayer con anteayer. Y esa misma correlación va siguiendo el mismo patrón para llegar al final. Pero no toma en cuenta los errores o las bifurcaciones de los datos que puedan existir. Entonces, por ejemplo, en el mismo caso que hubo ahora del estallido social del año pasado o la misma pandemia de este año, un modelo autorregresivo no podría combatir con eso. No podría darte una confiabilidad de más de un 85% de qué te va a pasar en tu empresa o qué va a pasar en tus ventas o qué va a pasar con tus productos el día de mañana. Y por eso es que se integra también la parte del AR como la otra sigla del MA, que vendría siendo el modelo autorregresivo, que tiene en cuenta las variaciones que se producen en los datos. Entonces, al combinar estos dos sistemas, viendo la correlación de los datos que existen entre ayer y hoy, anteayer y después el día de antes de ayer, entonces si existe algo más potente aún, que es integrar el MA, que es ver cuándo
las curvas, en este caso del modelo predictivo que queremos para ventas o para productos, vamos viendo la curva y vamos viendo cuáles son los puntos máximos, los puntos mínimos, cuando hubo un quiebre de repente, y ahí es cuando nos va a ayudar el modelo MA. Y el modelo MA también nos va a complementar en la otra parte del modelo autorregresivo, que es decir, ok, el modelo autorregresivo hace esto, solamente compara de un día a otro y de un día a otro hasta llegar al final. Pero ¿qué nos ayuda el MA? El MA también hace el modelo de correlación de los datos que ya vienen correlacionados. Eso es muy interesante, porque no solamente vale decir, ya, sabiendo cuánto vendí ayer, voy a saber cuánto voy a vender hoy. No, eso es mentira. Eso no vale. Vale sí saber cuál va a ser la correlación que ya hubo con los datos anteriores para saber cuál fue la correlación que existió hasta el día de ayer. ¿Cómo me hago entender de una forma más simplificada? Si tenemos los datos de un mes, de un almacén, por ejemplo, y tenemos que el día 1, el día 2, el día 3, etcétera, ya tenía unas ciertas ventas, entonces tenemos que empezamos con el modelo autorregresivo normalmente, y después integramos el MA, haciendo que la correlación entre el día 1 y el día 2 ya exista. Y después, entre el día 1 y el día 3, también existe una correlación. Pero entre el día 1 y el día 2, esa correlación que ya existía, la usamos esa correlación con el 10. Y así mismo vamos usando el mismo patrón hasta llegar al final, y esto se le denomina el sistema de harina de forecasting. Claro, que hace que nuestro sistema sea limpio y con una baja tasa de error. Iván, efectivamente parecieran sistemas muy complejos para, por ejemplo, una persona que no tiene tanto conocimiento respecto de profundidad inferencial dura o informática, mente duro. Pero, por ejemplo, si es que yo estuviese a nivel usuario queriendo aprender data science, queriendo aprender e incorporarme en este mundo, ¿a qué debería poner mucha atención, por ejemplo, estadísticamente? Si hoy día yo soy un alumno y estoy estudiando estadística como primer año, ¿a qué le debo poner atención base para poder empezar a entender y comprender cómo esta base estadística me va a llevar a estos análisis tan complejos? Claro, esto todo suena siempre como tan complejo cuando hablamos de algoritmos o modelos de Machine Learning, pero en el fondo no son complejos. La complejidad siempre basa en puntos básicos. Es como cuando uno toca una guitarra, por ejemplo. Uno toca una nota, claro, pero tocando una serie de notas en conjunto se forma un sistema complejo que vendría siendo un tema. Lo mismo pasa aquí, en el sistema como tú acabas de preguntar, Gustavo. Cuando tenemos la complejidad de ya crear un sistema de ARIMA, en este sentido, tenemos que empezar por la base, que son las probabilidades. Y después de las probabilidades, que es el concepto fundamental, tenemos que entrar ya al campo que es la estadística, la introducción a la estadística. Después de la estadística tenemos que saber qué es la inferencia estadística, que es dentro de la misma rama. Y ya si queremos profundizar aún más el conocimiento, y quieren saber más que por lo menos yo en el tema, pueden meterse ya más en el tema de econometría. Ya pueden seguir investigando y creando nuevos algoritmos y creando nuevos modelos de Machine Learning que todavía no existen. Y seguir mejorando este tema, que esto no es infinito. Inventar estos sistemas de modelos de Machine Learning es infinito para nosotros, bueno, por lo menos por nuestra línea de vida, hasta que se nos acabe el tiempo. Sí, voy a reforzar un poco, disculpa Iván que te interrumpa, pero en el chat tenemos nuestra encuesta de satisfacción que les pido a nuestra audiencia la responda, pues también son datos importantes para nosotros, hablando de los datos y de la importancia de la información, son datos que nos permiten mejorar, así que los invito a responder la encuesta de satisfacción en el chat. Disculpa, Iván. Adelante. No pasa nada. ¿Continúo? Sí. Ya. Y bueno, y como pueden ver aquí también implementé los logitos de Python y de R, porque son los programas más habituales que se tienden a usar hoy en día, pero como dijo Fran, es importante saber cómo resolver un problema, más qué tipo de lenguaje poder usar, porque en el futuro, así mismo como también se vieron en las viñetas de antes, y
los antiguos egipcios, claro, tuvieron su propio lenguaje para poder grabar sus datos, pero al progresar el tiempo, nosotros hemos ido cambiando nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros usamos para expresar o verbalizar las ideas que tenemos en nuestra mente. Pero el tema de la informática avanza a un nivel exponencial mucho más alto. Por lo tanto, el cambio de lenguaje que se va a producir quizás de aquí a 5 años, ya no vamos a usar Python ni R, va a ser otro lenguaje más. Por lo tanto, importa más saber cómo solucionar los problemas a través de una mente de un informático. No importa tanto saber cuáles son las palabras esenciales que hay que usar en el código para solucionar un problema de por sí. Tienes que saber cómo implementar un algoritmo para poder solucionar y abarcar un problema determinado. Entonces, para irnos al sistema ya y concluir con el sistema ARIMA, cuando ya lo hemos logrado el modelo de Machine Learning del sistema ARMA, nosotros vamos a poder visualizar los datos, o sea, tanto en Power BI, o lo podemos expresar también en Tableau, o en los mismos lenguajes de programación de Python o R. Nuestras visualizaciones, claro, se van a ver de esta manera, o si ustedes quieren y tienen más habilidades para esto, pueden expresarlo de una forma más bonita. Pero claro, van a poder ver sus ventas totales en el costado derecho, van a ver también un rango de confiabilidad, que es lo que ya les había dicho anteriormente, que claro, que puede variar dependiendo de cómo hayan ustedes escogido su modelo. En el modelo de ARMA, que se utiliza generalmente para la venta y compra de acciones, que es muy eficaz porque nos da siempre una seguridad de entre un 80 hasta un 95%. Y por eso siempre se habla en el nivel periodístico, claro, tenemos este sistema y este modelo nos está ayudando con esta empresa debido a esto y esto, y usamos este modelo. Entonces le dicen a todos los inversores, todos los asesores se unen con los inversores y le dicen, inviertan en esta empresa ahora porque las estadísticas nos están diciendo que esta empresa va a aumentar ya que va a poner este producto, bla, bla, bla. Y gracias a estos modelos estadísticos nosotros podemos hacer ya saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que hace también Google? Google almacena toda nuestra información en los buscadores y toda esa información que nosotros vamos ingresando en los buscadores, ellos la utilizan para después hacer sistemas estadísticos para poder predecir qué es lo que va a pasar. Así como el tema de la influenza que ocurre en Chile, Google ya sabe qué países van a tener la influenza y cuáles no. Ya se sabía quizás de antemano que iba a existir una pandemia a través de estos buscadores, porque ya existe un registro histórico. Y gracias a esta información podemos proceder a atacar un problema sin antes que existiera. Eso es lo importante de crear un modelo predictivo y de crear un modelo de Machine Learning como en general. Bueno, aquí tenía a 3 expertos, Eduardo Hein, gerente de desarrollo digital de Anticipe, donde trabajo yo. También estaba Alexander Wish, que trabaja en Bloomberg como especialista de marketing. Y tenía finalmente a un amigo de ciencias políticas en Alemania que también iban a hablar, pero creo que no se escucha el audio. Sí, estamos con problemas de audio en los videos, Iván, Ya. Y ya estamos casi en la hora de cierre. Y veo que tienes el modelo de clustering, que es interesante también. Claro. Entonces, saltémonos los videos. Por último, lo puedo mandar por YouTube. Lo mando al chat para que lo vean. También tenemos en modelos de Machine Learning algo muy importante que es la clasificación de las personas o la clasificación de objetos, como ya se había mencionado anteriormente, que se refiere como el término de clusterización. En este caso vamos a hablar de un tema de clusterización de clientes, o a los que son más abiertos en el tema o más cultos en el tema, que saben más de marketing, que se llama Marketing Insights. Sí. Entonces, claro, ¿de qué se trata esta clusterización? Nosotros tomamos todos los datos de las personas. Claro, tomamos como ya habíamos mencionado antes, la pregunta que me habían hecho, ¿qué pasa cuando tenemos estos datos y de estos datos y no podemos correlacionarlos? Claro, tomamos todos los datos posibles de una persona, sea de sexo femenino, qué tipo de tendencia política le gusta, qué música le gusta, qué películas le gusta, qué lee,
Todo ese tipo de información nos sirve para poder agrupar y hacer categorías de personas, hacer estos grupos diferentes de personas y poder agruparlas en estos grupos y poder entregarle a estas personas un cierto tipo de producto nuevo que sabemos, esta es la mayor posibilidad que a esta persona le vaya a gustar este producto. ¿Y por qué se los digo de esta manera? Para pasar a la siguiente viñeta. Claro, también les introduje dentro de esto que se usa siempre o se usa a menudo el Power BI, el MySQL, donde se guardan siempre las bases de datos de todo. Usamos Python y R, que vendría siendo, claro, lo más clásico de todo. Y claro, también preguntaron anteriormente y creo que no se resolvió la duda de un alumno, que qué pasa cuando hay demasiados volúmenes de datos y cómo lo podemos controlar y programar para poder llegar a un resultado como sí. Hay muchas herramientas hoy en día que nos sirven para eso. No solamente tú puedes usar tu propio ordenador para eso, ya puedes usar máquinas virtuales e incluir en esas máquinas virtuales servidores con más procesadores para que ellos trabajen tus algoritmos por ti. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes, como había mencionado Fran, terabytes, exabytes de información, ¿y cómo quieres manejar eso? Claro, lo tienes todo en la nube, pero no lo puedes procesar en tu computadora, o sea, tu computadora no va a colapsar. Por lo tanto, conviene sistemas como Hadoop, que lo pueden buscar quizás después. Hadoop, claro, vendría siendo como una herramienta que integra todos estos lenguajes de programación y también de base de datos para hacer la conexión, y podemos hacer correr estas máquinas virtuales que vendrían siendo servidores, donde podemos juntar 50 o 100 computadores que trabajen paralelamente para poder correr nuestros algoritmos. Entonces voy a saltar este video también por tiempo y por el audio. Y quería terminar hablando del tema de Netflix. Claro, es bastante interesante el tema de Netflix porque nosotros solemos tener siempre en el celular, nos dicen, oiga, señor tanto, oiga, señora tanto, ¿le podría gustar esta película? Claro, entonces uno se pregunta, pero ¿cómo sabe Netflix qué película me gusta a mí? O sea, no es solamente dependiendo de la película o de la serie que yo haya visto antes que Netflix me está haciendo la recomendación. No, lo que hace Netflix es también una clusterización de sus clientes o de sus usuarios, dependiendo de la IP, ya que con la IP, como ya había preguntado antes con Google Analytics es posible saber la IP de la persona que está ingresando al sitio, en este caso de Netflix, y saber su geolocalización, que es importante, saber sus puntos de latitud y de longitud. Y con eso vamos a saber exactamente dónde está la persona ingresando al sitio de Netflix. Y ahí vamos a saber en qué comuna reside. Entonces por ello también podemos agruparlo, ¿cierto?, a un estrato social, a todo esto, si es masculino o femenino, si le gusta esto o si es esto. Entonces todas estas características disculpen, Netflix ya las tiene agrupadas y crea estos clústeres de personas. Y estos clústeres de personas se les va enviando nueva información. Si, por ejemplo, yo anoche vi Titanic, como por ejemplo, y de repente me sale como recomendación en el celular, a usted le podría gustar Walking Dead, pero ¿qué relación tiene Walking Dead con Titanic? No tiene ninguna relación, pero es porque Netflix ya tiene información mía importante, relevante para poder saber o dar una probabilidad alta de que a mí me podría gustar Walking Dead. Y claro, y así como nosotros vamos recibiendo nuestras recomendaciones en nuestras pantallas y claro, en nuestros tablets y en nuestros celulares de Netflix. Y con esto quería concluir la presentación mía. Y bueno, y lástima que tampoco se pudo ver el video de redes neuronales, que también lo encontraba bastante interesante, pero se los dejo en el chat para que lo vean en YouTube. Gracias, Iván. Primero, agradecerles a los tres, a Rodrigo, a Francia y a Iván por tanta información de calidad. Segundo, por su disposición a atender las preguntas, por este espacio de conversación que tuvimos, que es relativamente nuevo, que estamos explorando y que esperamos que también les sirva mucho a nuestra audiencia, a nuestros alumnos y a quien también esté muy interesado. Hablaron de temas muy importantes hoy día en el mundo del trabajo, por lo tanto, creo que es una excelente herramienta. Solo darles las gracias por compartir su conocimiento. Y
también dejarlos, no sé si quieren decir algo, cómo podemos motivar a que nuestros estudiantes se motiven y se interesen por aprender más en 2 minutos, en 1 minuto, cada uno, respecto de sus temas. Francia. Sí. Bueno, yo primero dar las gracias por la invitación. ¿Ya? Yo feliz de hablar de datos. De hecho, aquí yo me declaro una data lover. Invitar a los estudiantes a entrar a este mundo. Vi muchas preguntas, entonces, bueno, si hay más preguntas después, mi correo de profesor está abierto para los que tengan consulta. Motivarlos a que tomen los ramos optativos que hay de Business Intelligence, en Big Data. Aparte de que vamos a aprender mucho, para allá vamos, o sea, como decía Iván, esto es como el futuro. Tenemos datos, los datos van a sumar cada vez más. Hay muchos algoritmos que no se han desarrollado todavía, así que nada, invitarlos y que nos pregunten y que vengan a este mundo con nosotros a navegar en este mundo de los datos y la información. Eso. Iván. Sí. Bueno, complementar lo que decía Fran ya, esto ya partió como un boom y se va a seguir extendiendo en el mundo de la inteligencia artificial, así que todos los que tengan la posibilidad de poder estudiar más allá para poder empezar las estadísticas y la inferencia estadística, los invito por favor a que lo hagan, porque es sumamente importante si se quieren sumar a la rama de la inteligencia artificial, para poder comprender todos estos modelos y para poder saber cómo implementarlos. Así que dejo un cariñoso abrazo a todos y los dejo con Rodrigo. Gracias Iván. Gustavo, mira, la verdad, agradecer la invitación. Para mí es una pasión hablar de estas cosas porque hoy día, a diferencia de cuando éramos jóvenes, nunca antes ha habido tanta capacidad de aplicar esta tecnología. Hoy día con un computador, chicos, con internet, tienen acceso a todo un mar de información, tienen capacidad de conectarse a cómputo que antes yo ni imaginaba que podía existir. Hoy día es voluntad. Busquen un libro, revisen, hay demasiado material, hay muchos cursos online que hoy día están abiertos para que ustedes los puedan consumir. O sea, hay que dar el paso y parte por la motivación, y los invito a que hagan esa exploración. Encuentro un mundo increíble. Gracias, Gustavo. Súper. Agradecerle a la audiencia, agradecerle a la audiencia, agradecerles a ustedes y finalmente dejarlo invitado a todos para nuestro próximo webinar Duoc UC, donde vamos a hablar de Python y Machine Learning. Por lo tanto, seguimos en esta carrera vertiginosa por aprender tanto de informática, del área matemática, que es importante que tomen en cuenta. Y al igual que Francia, yo también me declaro un data lover. Así que los invitamos a seguir en esta línea y a avanzar. ¿Ya? Muchas gracias por todo. This is the data. Brings you closer to the action, closer to the adrenaline. It connects you with other fans, makes you feel part of the crowd. It reveals new perspectives, unlocks hidden insights wherever you are. This is the data. Data is a game changer.